Bom Hola, mano. dia a todos e a todas. Obrigado pela presença virtual neste webinar que a Fundação Fernando Henrique fará em parceria com o Council of the Americas, aqui representado pelo seu vice-presidente de políticas públicas e também editor da revista American Quarterly, o nosso amigo, já morou no Brasil há muitos anos, conhece o Brasil muito bem, é uma figura muito querida aqui, Brian Winter. Brian, obrigado pela parceria. Os convidados de hoje praticamente dispensam apresentações. O presidente Fernando Henrique é mais do que conhecido de todos os brasileiros e também fora do Brasil. Luiz Alberto Moreno foi presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington por um larguíssimo período, a partir de 2005 até meses atrás, e antes disso ocupou a posição de embaixador da Colômbia em Washington, num período chave das relações entre Estados Unidos e Colômbia. E, na sua primeiríssima encarnação em cargos de destaque no setor público, foi ministro do presidente César Gaviria. O tema é um tema que nos preocupa a todos. A América Latina é, entre as regiões do mundo, a região mais golpeada do ponto de vista sanitário e socioeconômico. Já não vinha bem no período anterior, é um período de estancamento do crescimento e da mobilidade social, me refiro ao período 2014 e 2019, estancamento este que surgiu depois de um período do boom das commodities, em que houve crescimento, redução da pobreza e mobilidade social, surgimento de novos setores médios. Não à toa, gerou-se no momento seguinte de estancamento grande frustração social e protestos que chegaram às ruas da Colômbia, chegaram às ruas do Chile, no período pré-pandemia. A pergunta que se coloca hoje são os desafios que a região enfrentará nesse doloroso, complicado processo, prolongado processo de saída da pandemia. Eu acho que não é exagero se perguntar se nós estaremos diante de uma nova década perdida, como foi a década de 80 do século passado, a década da crise da dívida externa da América Latina. E a depender da resposta a esta pergunta, quais são os riscos à governabilidade democrática da região. Antes de passar a palavra a Luiz Alberto Moreno, que fará a intervenção inicial, eu vou pedir para que seja mostrada a tela com as logomarcas dos patrocinadores da Fundação Fernando Henrique Cardoso, do Programa Anual de Seminários da Fundação, e eu gostaria de agradecer a todas e cada uma das empresas que nos têm brindado, para usar um espanholismo, com o seu apoio. Eu agora passo ao espanhol. Moreno, muchísimas gracias por la amabilidad de estar con nosotros esta mañana para discutir un tema que a nuestro juicio es un tema clave y que nos toca a todos como latinoamericanos. Entonces quisiera darte la palabra por 10, 15 minutos para tu intervención inicial. Muchas gracias. Bueno, bom dia, Sérgio, a todo mundo, muito obrigado. Es un placer estar hoy con ustedes y especialmente con el presidente Fernando Enrique Cardoso, quien para mí es uno de los grandes estadistas que ha tenido Latinoamérica, una persona que he tenido la oportunidad de conocer, pero sobre todo de admirar por su conocimiento, por su sabiduría, de tal manera que para mí es un honor estar aquí hoy con ustedes y por supuesto saludar a mi buen amigo Brian Winter. Como decía Sergio, voy a hacer algunos minutos un poco dando un contexto y siempre queriendo oír y los pensamientos y las ideas que tiene el presidente Cardoso. Pero yo empezaría por decir qué nos ha pasado en el último año. Y en el último año yo creo que lo que encontramos es una enorme paradoja. Y es que no hay duda de que la pandemia
ha tenido unos efectos destructivos muy grandes y de una situación en la cual se arrasaron cantidades de industrias como es el caso de el turismo o la recreación o las pequeñas y medianas empresas o la gastronomía, pero también ha sido un momento de enorme aceleración de la innovación y de la transformación digital. Y con la crisis se desnudaron una cantidad de debilidades que tenían, por ejemplo, nuestros sistemas de salud y de educación. Y vemos hoy claramente, sobre todo para todos aquellos que nos oyen que tienen hijos, la enorme dificultad que están teniendo los jóvenes y prácticamente habiendo perdido un año escolar. Ya llevamos prácticamente un año desde que arrancó la pandemia. En América Latina esto ha llevado prácticamente cerca de 40 millones de empleos que se han perdido. En todos los países tan pronto empezaron todos los procesos de confinamiento, se aceleró el desempleo y con el paso del año empezaron a volver otra vez a algún grado de normalidad y las tasas de desempleo fueron bajando. Pero no hay duda de que esta es una crisis que de manera desproporcionada ha afectado especialmente a las mujeres. En el caso latinoamericano, donde cerca del 50% de la fuerza laboral es informal, a los trabajadores informales y a todos esos servicios y empleos que suponen mucho contacto humano. Ahora bien, hablando un poco de lo que también está gatillando, digamos, la pandemia, es este salto sin precedentes en la digitalización de la región. Y en esto, para todos quienes están en Brasil, Brasil es un caso bien interesante, sobre todo el tema de la revolución digital, toda vez que los brasileros se calcula que usan incluso más horas en redes sociales que en cualquier país del mundo. Pero, por ejemplo, en escasamente 8 meses el comercio electrónico se aceleró y en por lo menos 3 años hay quienes dicen que pueden haber sido incluso 4 años de crecimiento. Mastercard, por ejemplo, considera que la penetración del comercio electrónico saltó en un país como Estados Unidos del 50 al 80%. En el caso latinoamericano es mucho menor, es decir, en un país como Brasil el comercio electrónico todavía está cerca de un 8%, lo que digamos nos asoma toda una revolución digital por venir que va a cambiar un poco la dinámica de los empleos. Y si uno lo mira, digamos, proporcionalmente en algunos países aumentó, por ejemplo, en el caso de Chile, el comercio electrónico se aceleró en un 57% y en países como Perú o en Argentina en un 44% y en Brasil más o menos lo mismo. Y lo más interesante es, simplemente esta es una anécdota, pero no menor, y es que la empresa de mayor valor de mercado hoy en día en América Latina es una empresa que fue constituida en Argentina, se llama Mercado Libre, y hoy tiene un valor de mercado que equivale al 20% del PIB argentino. Me parece que esta revolución digital es algo que nosotros vamos a empezar a ver sus consecuencias en los años por venir, y es algo que yo creo que el país a donde más se va a ver esto es sin duda en el Brasil, toda vez que si uno mira escasamente una ciudad como Sao Paulo tiene cerca de 3.000 startups, pero están en todas partes y creo que la revolución digital que se está dando en Brasil con empresas que empiezan a volverse globales, con talentos de todas partes del mundo, esto es incipiente, pero es un fenómeno realmente interesante para observar. Y estamos viviendo también, por ejemplo, una adopción masiva, por ejemplo, en lo que se refiere a pagos digitales. Más de 40 millones de latinoamericanos abrieron cuentas bancarias en el año 2020 y las fintech están creciendo también a ritmos insólitos. También estamos viendo enormes transformaciones en todos los procesos industriales, tanto en el sector de fármacos como en logística o el mercado de viviendas. Y aquí simplemente quiero decir que lo que estamos viendo en este momento en la región es un cambio muy profundo como resultado de esta aceleración de la innovación. El presidente Cardoso, que es un gran historiador, recordará lo que aquí se llamó los Roaring Twenties, que cuando terminó la guerra y terminó la llamada fiebre española, vino una explosión creativa
y siempre, digamos, cuando la humanidad tiene situaciones muy difíciles, siempre viene asociada con momentos de muchísima creatividad, pero también de crecimiento económico, por eso se llamó justamente los Roaring Twenties. Hablando de los efectos económicos, no hay duda de que si uno mira simplemente lo que pasó el año anterior, la economía mundial se contrajo en cerca de un 3,5%. Se calcula que va a repuntar en un 5,5% este año, según las últimas cifras del Fondo Monetario, pero en el caso latinoamericano, el repunte no va a ser tan alto. Prácticamente tuvimos una contracción de casi el 8%, y este año vamos a estar viendo un repunte. Hay varias estadísticas, pero se calcula entre 3,5% y 4%. Un país como los Estados Unidos sufrió mucho menos. O sea, si uno mira, por ejemplo, el nivel de deuda cuando llegó el entonces gobierno del presidente Obama y vicepresidente Biden, la deuda en los Estados Unidos representaba 50% sobre el producto. Hoy en día está cerca del 100%. Pero el costo de esa deuda era en esa época más o menos 2 puntos. Hoy prácticamente está en tasas negativas. Luego el costo de servir la deuda, que llega prácticamente al doble hoy en día, casi al 100%, es prácticamente igual o menor. De tal manera que, digamos, un país como Estados Unidos, que ha hecho un estímulo fiscal gigantesco, le ha permitido que este no sea una depresión o una recesión tan profunda como se está dando en otros países. Y dicho sea de paso, eso obviamente tiene enormes consecuencias, y basta mirar, por ejemplo, una cifra que a mí me impresiona mucho: lo que se hizo, por ejemplo, en estímulos fiscales en el mundo. Son más o menos que por cada dólar de contracción se hicieron estímulos fiscales el año pasado por casi $4. Y esto, en el caso latinoamericano, ¿qué quiere decir? Que el nivel de deuda que nosotros teníamos empezando el año 2020 estaba en torno al 60%, va terminando el año 2020, está cerca del 70%. O sea, buena parte de todo ese estímulo fiscal que se hizo en la región se hizo básicamente con deuda. Y eso empieza a generar un problema enorme de futuro para la región. De otra parte, no hay duda de que los volúmenes de exportaciones cayeron más que en el 2009, pero igualmente se empieza a ver una recuperación. Es un tema interesante, es mirar, por ejemplo, los precios de los productos básicos, con excepción del petróleo, que ha caído en general. Todos los productos básicos han aumentado, quizás el que menos el café, pero la soja, por ejemplo, que la conoce bien Brasil. Brasil está exportando arriba de 200 millones de toneladas de granos hoy en día. Casi que la soja tiene una tasa de crecimiento parecida, por ejemplo, a la que ha tenido el oro. Entonces, estamos no solamente en los productos bioenergéticos, sino también en los alimentos, viendo esos productos básicos aumentar de precio. Y creo que aquí hay un tema de futuro muy importante, porque empezamos a ver que todo este problema de las cadenas logísticas, por ejemplo, hoy en día China volvió a crecer su tasa de exportaciones, y ya empieza uno a ver, por ejemplo, cómo sale más barato enviar contenedores de China y regresarlos vacíos que simplemente esperar el ciclo completo de la carga. Lo otro es cómo se fueron recuperando los mercados financieros. Cuando inicialmente vivíamos este shock a principios del año pasado, rápidamente hubo digamos, un flight to quality que llaman los economistas, básicamente el hecho de que mucha gente se fue a cuidar mucho más sus recursos, y esta situación obviamente se ha reversado en la medida en que ha habido enorme ampliación monetaria por parte de los grandes bancos centrales del mundo. Ahora bien, para América Latina, los escenarios de crecimiento lo que nos muestran es que podremos regresar a la situación que teníamos hace un año en 3 o 4 años. Y lo que es más difícil aún es que el ingreso per cápita de los latinoamericanos es posible que no se recupere sino hasta el año 2025. Y todo esto, y es la gran pregunta,
es qué tan rápido vamos a salir. Yo creo que esto es una pregunta que todavía de la cual no tenemos ninguna respuesta. Lo que sí sabemos es cómo, por ejemplo, ha aumentado en algo así como un 3% la pobreza moderada y un 4% la pobreza extrema. Y este es un tema que nos costó prácticamente 2 décadas de empezar a salir de los escenarios de pobreza tan profundos. Y lo otro es los balances de muchas de nuestras economías. Por ejemplo, algo que observan todo el mundo desde el punto de vista financiero es cómo califican las calificadoras a nuestras economías. Cerca de 11 países se les hicieron downgrades o tienen visiones negativas, lo que quiere decir que podemos ver una dificultad aún mayor. Pero, como decía al principio, básicamente tenemos como 2 grandes tendencias en el mundo hoy en día. Una de un movimiento más hacia una economía digital y menos terrestre, y el eje del mundo cada vez pareciera que va más hacia el Asia en términos de lo que pasa con las economías. Hablemos un poquito del COVID. Si hay un momento en el mundo, y esto tema sobre el cual el presidente Cardoso conoce muchísimo, un momento en el mundo en que requeríamos de mayor multilateralismo, de manejar problemas como las pandemias, como el cambio climático, que es otra crisis que nos viene golpeando la puerta hace tiempos. Aquí lo que requeríamos era mucho más multilateralismo. Y lamentablemente lo que hemos visto en todo el manejo de la pandemia es el mundo en que sálvese quien pueda. Básicamente ha habido de una parte una acumulación de vacunas, por ejemplo, de parte de los países desarrollados, muy por encima de lo que tienen los países en desarrollo. Los solos contratos que ya tienen firmados los países europeos, por ejemplo, tienen 2 veces el número de vacunas por nivel de población. Canadá tiene 3 veces el número de vacunas de acuerdo a su población, y Estados Unidos prácticamente 1,5 veces, y obviamente va a seguir subiendo con todo este programa que tiene el presidente Biden. En los países de la región, claramente, pues México ha hecho compromisos y contratos que dan como para un 119% de su población, Brasil para un 63%, Chile para un 87%, y eso no quiere decir de que esto no sea suficiente, porque claramente no hay que vacunar a toda la población, sino a aquellos que tienen más vulnerabilidades. Pero el punto que quisiera anotar aquí es la enorme disparidad que existe entre los distintos países. Y doy un ejemplo. Hace muchos años se creó una iniciativa público-privada que se llama Gavi, que básicamente consistía en hacer compras masivas de vacunas, especialmente para atender a los países más pobres. Y tiene una enorme experiencia, y esta iniciativa, de la mano con la Organización Mundial de la Salud, crearon una llamada aceleradora llamada COVAX, que básicamente pretendía comprar cerca de 2.000 millones de vacunas con el propósito de atender a muchísimos países del mundo. Estas son las primeras vacunas que empiezan a llegar a muchos de los países de la región, pero tan solo van a poder distribuir el 33% en el primer trimestre y la diferencia en el segundo semestre. Y esto obviamente significa que este virus, como hemos visto en Brasil y en Perú recientemente, los problemas, por ejemplo, con falta de oxígeno, imaginémonos todas estas llamadas nuevas cepas del virus que se están dando, lo que están significando en términos de, digamos, mantener esta situación tan difícil en que estamos. Y uno no se imagina en la región que podamos ver una situación en la cual antes de hacia final de año empezamos a ver números importantes de latinoamericanos vacunados. Y aquí no hay, digamos, un grupo de países actuando de forma unificada, sino que cada país haciendo lo que puede. Entonces, creo que esto sumado a que tenemos entre este año y el año entrante 13 elecciones, muchas de esas presidenciales,
en todos los países de América Latina, en que tenemos en el mundo algo sobre el cual el presidente Cardoso ha escrito mucho, y es que la desigualdad no solamente se va a profundizar dentro de nuestros países, sino que también se va a profundizar entre países. Y yo diría que uno de los temas más graves que viene de la mano con esta profundización de la desigualdad es la creciente pérdida de confianza entre los ciudadanos y sus instituciones. Y de otro lado, y este también es un fenómeno mundial, un poco esa rabia que hay en la ciudadanía que se siente perdida y en esencia, pues obviamente se culpa mucho a los gobiernos, pero lo que está es como cada presidente es como si estuviera manejando un barco en la mitad de una tormenta sin saber qué tan rápido va a terminar la tormenta y tratando de mantener un norte. Y ahí es a donde viene el gran reto de gobernar. O sea, nunca yo creo que hemos visto un reto tan enorme para gobernar a nuestros países, introducir los cambios que se necesitan, porque en mi opinión, todo esto lo que ha traído es que el corto plazo y el largo plazo se volvieron prácticamente lo mismo. O sea, las decisiones mal tomadas en este momento con ocasión de lo que está pasando tienen enormes implicaciones sobre el futuro. Y por último, creería yo que lo que nos tenemos que preguntar es cómo aprovechamos esta crisis para de una vez por todas empezar a crear cosas en América Latina como pudo en su momento el presidente Cardoso y otros grandes líderes latinoamericanos, de generar unos cambios muy profundos en nuestras sociedades. Por ejemplo, si alguna lección nos trae todo esto del COVID es que tenemos que cambiar radicalmente nuestros sistemas de salud, que son costosos, pero que hoy en día la tecnología nos ofrece posibilidades de hacer telemedicina, hay sistemas de diagnóstico que hoy en día se pueden hacer desde un celular. Este es el momento de empezar digamos, a acelerar todo ese conocimiento. En Brasil ustedes tienen, por ejemplo, con Butantan, esta alianza pública-privada para producir vacunas, son de los grandes productores de vacunas del mundo, pero creo que las soluciones ya no pueden venir de otro lado, tenemos que empezar a encontrar esas soluciones dentro de nuestros países, y creo que ese es el mayor reto que tenemos por delante. Yo quisiera, tal vez, Sergio, detenerme ahí y por supuesto, de nuevo, agradecer esta invitación y el honor de estar con el presidente Cardoso. No, gracias a usted, excelente exposición. Ahora pasamos a la intervención del presidente Cardoso. Bueno, primero fue un gusto escucharle. Aprendí mucho sobre lo que dijiste ahí sobre la pandemia y la situación en la cual vivimos. Bueno, en ese momento, ¿cuáles son las preocupaciones que mueven a la gente de acá? El primero es salvarse, mover la vida, escapulir de la tragedia de caer en una enfermedad. Eso depende hoy día de un solo instrumento, es la vacunación. No hay una medicina específica, hay que vacunar. Estamos atrasados acá en el Brasil, y a lo mejor en la región misma estamos un poco atrasados, hay diferencias, pero de todas maneras creo que mientras no haya un movimiento expresivo de personas ya vacunadas, estamos todos bajo la pesadilla de creer, bueno, eso puede ser la última vez que yo voy a vivir una pandemia porque me voy. Bueno, entonces esa es una preocupación obsesiva. La otra es que en el caso nuestro acá, coincidió que la pandemia vino en un momento en que la economía estaba más debilitada. Había ya una recesión anterior. No es que sea responsabilidad del gobierno tal o cual, ocurre, ¿no? Ni la pandemia es responsabilidad, ni las dificultades económicas directamente son responsabilidad de una persona o de un gobierno. Bueno, entonces, ¿mejoró? Mejoró. Ok. Entonces, la verdad es que estamos viviendo una situación bien dramática. Ya estábamos con poco empleo, y cuando se miran los datos sobre desempleo, son muy grandes acá. Muy grandes en la situación brasileña, quiere decir que nosotros tenemos aquí millones de personas que están sin tener ocupación, ¿no? Y que probablemente tendremos más. Y eso coincide con lo que Moreno mencionó, o sea, con el cambio en el proceso productivo. Hay gente que no tiene
formación para engajarse en las formas de trabajo que están por aparecer, por surgir. Entonces es una cosa que preocupa a mucha gente. En este momento, el sistema educacional está funcionando sin tener las vellas pandas. No hay, hay falta de aire, porque la gente no va al colegio, está en la calle, no sé cuánto, y cuando va al colegio va a darse cuenta de que las tecnologías van a cambiar. Entonces no creo que sea tan fácil la recuperación de una V. También será en la U. La gente aquí habla de una V, es natural. Está en el gobierno, tiene que tener expectativa de optimismo. Pero es verdad, va a ser difícil, porque los cambios que se están produciendo son muy grandes aquí en la tecnología productiva y la gente no está preparada para eso. Y las escuelas están más o menos, no digo cerradas, pero semi-cerradas. Entonces yo creo que, además, eso tiene consecuencias políticas que pueden ser serias. En el caso nuestro, nuestro presidente no es una persona dotada de una visión constructiva sobre el país y el futuro, habla a veces palabras que no son adecuadas y la prensa utiliza esas palabras para criticarle, entonces disminuye la confianza en el futuro. Eso puede parecer que no tiene tanta importancia, pero sí tiene mucha importancia. En situación de tragedia como la que vivimos, es necesario que haya un horizonte de esperanza. Y quien simboliza con la palabra, mejor esa esperanza es el presidente. Claro está que también los curas, aquí en Brasil, los de varias tendencias religiosas también tienen cierta capacidad, pero la palabra del presidente tiene un peso más grande que él se imagina. Yo tengo la sensación de que en el caso nuestro, el presidente no sabe la importancia que tienen sus palabras, no sabe medirlas. Entonces a veces dice cosas que son desajustadas con lo que está ocurriendo. Y eso me parece que agrava un cuadro difícil. Además, yo creo que, bueno, tendremos elecciones en un año más, la gente empieza a moverse en esa dirección, y creo yo que el sistema político partidario no se percató, no se dio cuenta del salto que se está produciendo en el conocimiento de las personas sobre lo que hace a la vida política y principalmente sobre su misma vida. Hay una especie de desplazamiento. Unos van para un lado, otros para otro lado. Los políticos viven en un mundo de ellos, mientras que el pueblo vive un cotidiano duro. En este cotidiano duro, si el diálogo podría servir esa crisis, no creo que haya servido hasta el momento. Podría servir para desnaturalizar la desigualdad. En Brasil, la desigualdad se acepta como algo que es así. Y la pandemia podría ser un elemento, una palanca para cambiar la actitud. No veo que exista ese sentimiento predominantemente. Hay preocupación, desde luego, pero estamos mucho más en un momento en que cada uno por sí y Dios por nadie. Entonces, no creo que se pueda producir el milagro de una desnaturalización de la desigualdad. La desigualdad en Brasil es tanta que la gente acepta como normal. No es normal. Y en esas condiciones, la gran ayuda que tienen los menos calificados, que menos renta tienen, es el gobierno. El gobierno trata de dar ahora que hay un subsidio, que el gobierno apoyó, no vino de él, no partió del gobierno, partió más bien de los propios diputados, la idea de hacer un subsidio a la pobreza, pero eso va a afectar las cuentas públicas. Yo creo que en lo que hace a las cuentas públicas brasileñas, yo no soy muy optimista. Ustedes han mencionado, Moreno, el nivel de endeudamiento. Aquí el nivel de endeudamiento quizás no sea tan elevado, pero va a ser elevado. Todo va a costar deuda pública, ¿no? Y más tiempo, más tarde, más temprano, las tasas de interés van a subir. Y de todas maneras los especuladores ya se dan cuenta de eso y ya empiezan a moverse. Y ahora se ve una especulación muy curiosa que es global. Los tipos tratan de hacer una movimentación de acciones, de empresas que nacen, no sé cuánto. Esos son los primordios de un desorden financiero bien fuerte que puede ocurrir.
Ou seja, é difícil manter algum grado de otimismo nesta situação. O otimismo derivaria, em primeiro lugar, de uma vacuna eficaz. Eu creio que é uma questão de tempo, la tendremos. O governo las tiene, todavía não. Mas aqui em Brasil há uma tradição do SUS, Sistema Único de Saúde, que tem já muita experiência em vacunação, creo que se pode resgatar com certa brevidade. Lo qual, aunque não se logre vacunar a todas as gentes, uma boa maioria poderá vacunar-se, isso tenderá a diminuir a pressão do coronavírus. Sin embargo, os outros problemas são mais de fundo, mais estruturais, estão agravados. O principal é como dar emprego a essa gente que está sem emprego. Como retomar o crescimento. O que ocorre nesse momento é que o Brasil tem, por suerte, uma agricultura de peso, e essa agricultura está voltada hacia a Ásia, principalmente a China. Então, isso há uma espécie de esperança de que a exportação agrícola brasileira e é de vacuna que melhore a situação. O governo parece que não tem consciência do assunto, o presidente a cada rato fala de uma maneira pouco elegante com referência aos chinos, o qual agrava a situação. Parece ser que agora os chinos fizeram um pouco de juego com a questão da matéria-prima para a vacuna. Enfim, os chinos são complicados, têm seu modo de ser, suas tradições, e sua vingança é lenta, mas sempre passa, sempre ocorre. Né? Então, eu creio que essa falta de noção da importância desse novo mundo e de onde estão nossas possibilidades reais, creio que poderá agravar a situação política. O que é o que chamo de agravar a situação política? Não significa que isso vá em direção de uma desgregação hacia uma revolução, não é isso. Mas pode haver outra vez a emergência de algum grupo que abre bem, que abre ao povo, que abre populista, para falar uma palavra mais curta e um pouco vaga. Não? O mesmo presidente tem capacidade de falar com a baixa classe média. Tudo o que a los demás pode parecer uma atitude violenta, abrupta, grosseira, parece a essa gente como se fosse sinceridade. É um sincerista, habla com clareza o que lhe passa na cabeça. Bueno, e com isso tem uma certa capacidade. Eu não pondria al margen uma possibilidade de reeleição. Bueno, e não vejo todavia no mundo político quem entenda melhor que nessa situação há que oponer-se a. O povo não vai ser escolhas muito complicadas. Está branco e negro. Uma sociedade de massas, como é acá, de comunicação, de não sei quando, depende muito de qual é o branco. E dar duro. Não? A gente todavia não chegamos a esse ponto, então teremos aí uma question mark. A question mark é decidido, vai seguir Bolsonaro, será reeleito? Pode. E se ganha, o que vai ser com tudo isso? Com a vacuna, com os serviços de saúde, com o povo, com o emprego, com tudo isso. Então, creio que não se pode mirar hacia adelante com muita expectativa favorável. Claro, são países como o caso do nosso acá, grandes, que têm recursos, têm uma certa capacidade tecnológica, mas vivimos os albores de uma civilização tecnológica. E eu não sei até que ponto tendremos capacidade de adaptar-nos a lo que vendrá pela frente. Os dados que Moreno mencionou aí são verdadeiros. Aqui ocorre o mesmo. Ou seja, há um câmbio muito grande, uma transformação muito grande. As pessoas são mais digitais, são mais orientadas hacia a compra por internet, que é a compra direta. Há uma certa transformação da economia. Várias casas de produção, restaurantes, por exemplo, buenos, agora fazem delivery, entregam em casa. Há um câmbio. Vai ser permanente? Não sei. Tudo indica que sim, e uma parte, pelo menos, vai quedar-se aí como uma costumbre do país. Enfim, não é fácil nesse momento, por essas razões. Primeiro, não se sabe realmente quando haverá vacuna em dose tal que paralise a enfermidade. Ponto 2, quando o governo vai dar-se conta de que
el grado de desigualdad ha aumentado y eso es grave para un país que ya tiene problemas en esa dirección y por ende, cuán necesario será una formación tecnológica para el mundo del futuro. Esos son, creo yo, los desafíos que están ahí. Mientras tanto, ayer hubo un juego de fútbol, yo vivo aquí muy cerca del Pacaembu, eso, la vida sigue, la gente, unos son hinchas como Sergio de Palmeiras, que es un club infeliz, otros tienen más suerte, son de São Paulo, son de Corinthians, de Santos, en fin, no nos distraemos entre nosotros con cosas que no son las importantes, que las importantes mejor no llegar cerca porque nos sentimos mal. Gracias. Muchas gracias, presidente. Brian, ¿quieres hacer la primera pregunta o la hago yo? Como quiera, Sergio, pero sí, yo me animo. Bom dia, Sérgio, bom dia, presidente, bom dia, Luiz Alberto. Muito obrigado à Fundação Fernando Henrique Cardoso por essa parceria. Espero que seja a primeira de muitos con el Council de Américas. Voy a hacer la pregunta en español. La pandemia obviamente ha sido tremendamente difícil para todos, inclusive aquí en Estados Unidos, donde también hemos sufrido con los mismos desafíos que estamos hablando aquí hoy, de la desigualdad creciente, problemas de seguridad, problemas de una recuperación desigual y lenta en muchos casos. Pero algo que realmente llama la atención en América Latina es la crisis que vemos en educación en este momento. Con 97% de los estudiantes a nivel regional en América Latina que todavía estaban físicamente fuera de las escuelas al final del año pasado, según un informe de UNICEF. La cantidad... 97%. 97%. Y obviamente el cierre de escuelas ha sido una crisis en todo el mundo, pero el número de días perdidos en las clases por los estudiantes en la región ha sido 4 veces más que el promedio mundial. Es una crisis que obviamente va a tener consecuencias en la desigualdad, en las economías, en seguridad y en otras áreas en el futuro. Alguien dijo recientemente que en América Latina los bares están abiertos y las escuelas están cerradas, que es obviamente un desafío grande. Entonces, mi pregunta para los dos, para el presidente y para Luis Alberto, es cómo crear más conciencia en cuanto a ese tema y movilizar los políticos y la sociedad civil a nivel regional para enfrentar ese problema, porque no tiene solución fácil, pero por otro lado, otras regiones del mundo nos muestran que por lo menos una apertura parcial es posible. Gracias. Presidente. Moreno. Ok. No, a ver, yo creo que lo que pregunta Brian, esencialmente estamos hablando de lo que debe salir como consecuencia de toda esta crisis y repensar cuál es el contrato social que tenemos. Y ese contrato social pasa no solamente por los temas de educación, sino también por los temas de salud, en que el gasto público en salud va a ser muy diferente y la manera como lo encaramos y el conjunto de soluciones que tenemos que tener para la ciudadanía va a ser muy diferente, aprovechando, como decía al principio, toda la parte de tecnología. Como muy bien decía Brian, la situación es dramática en América Latina, pero es también en muchas partes del mundo. En Estados Unidos, como lo sabe muy bien Brian, los colegios públicos en que tienen millones de estudiantes haciendo cosas en línea, porque aquí hay un tema que no podemos desconocer. Cerca del 50% de los latinoamericanos no tienen acceso a poderse conectar como estamos en este momento nosotros por varias razones. Primero, porque el costo de la conectividad puede representar para una familia pobre entre un 15 y un 20% de su ingreso. Segundo, porque no tiene, digamos, los equipos necesarios. Y como hemos visto en Estados Unidos, a pesar de que tengan esa conectividad, muchos de los colegios públicos realmente no han podido hacer el tipo de clases virtuales que se necesitan.
hay cosas que se pueden hacer de manera limitada, pero nada cambia la experiencia de poder estar físicamente en las aulas. Y ese lamentablemente ha sido en algunos, sobre todo en muchos países de la región, cuando hicimos todos estos confinamientos fue lo primero que cerramos, y eso generó una situación muy difícil en que, como decía al principio, no solamente se perdió un año, es mucho más que el año. Entonces, ¿cómo regresamos un poco mucho más a una discusión hacia la cual apuntaba el presidente Cardoso, cuál es la de una capacitación que tenga un mayor énfasis en la parte tecnológica y que permita empezar a crear las capacidades del siglo XXI y no las que hemos tenido antes? Y esto supone un cambio radical que tiene que hacer parte el sector privado, en que tiene que empezar a entender mucho más el tipo de oferta y de demanda en el mercado de trabajo. Uno se encuentra con, por ejemplo, Manpower habla de que el 50% de los empleos que muchas empresas latinoamericanas necesitan no consiguen las personas con las habilidades necesarias para entrar a esos procesos digamos, de empleo. Entonces aquí creo que se necesitan cosas creativas, como por ejemplo hacer pasantías en empresas, y estoy hablando para los estudiantes que están terminando. Los que están mucho más atrás es aún más difícil y tenemos que ser, como decía, mucho más creativos en esto. Presidente, si me permite, yo quisiera enganchar una pregunta a Moreno, que es la misma pregunta, pero concretamente, basado en tu experiencia de muchos años en el BID, ¿cuáles son los ejemplos en Latinoamérica de buenas experiencias de capacitación técnica de jóvenes preparándoles para el mercado de trabajo? Hay países que ofrecen lecciones interesantes y podrían servir como una especie de modelo, qué sé yo. Porque creo que se necesitan ejemplos concretos para tomar como palancas a partir de las cuales se puede salir a flote más adelante. Lamentablemente, ejemplos sí hay, políticas públicas que lleguen a millones de personas no las hay. Es como lo de educación, o sea, uno se encuentra experiencias en educación buenísimas para 1,000, para 2,000 estudiantes, pero no para 2 o 20 millones de estudiantes. ¿Qué cosas hay interesantes que uno haya visto? Por ejemplo, le doy un ejemplo, en el Perú se creó una startup básicamente de 2 niñas que venían de estudiar en California, que encontraron este problema que mencionaba, que no habían suficientes, por ejemplo, programadores o programadoras para trabajar en distintas empresas. Y se fueron y se enfocaron en mujeres que habían terminado la universidad o que estaban terminando la universidad sin muchas perspectivas de trabajo, e hicieron un proceso en el cual durante un año aprendían a escribir código y aprendían, digamos, las habilidades para poder entrar a un mercado y a una, digamos, información y trabajos digitales. Y han hecho maravillas. Este programa se llama Laboratoria, opera ya en varios países. Es pequeño. Hay otro programa también en Perú que empezó un conocido empresario allá, totalmente invirtiendo el tamaño de las aulas, incluso pensando en que su público eran clase media, pero tenían y clase media baja, para ofrecer una educación de calidad, de altísima calidad, como si fuera privada. Y ha tenido un enorme éxito, tiene ya arriba de 50,000 estudiantes. En Costa Rica, en el momento en que estuvo, por ejemplo, Intel, se creó todo un ecosistema de lo que se llama, como resultado de la fábrica que tenía allí Intel en Costa Rica, de business outsourcing. Y le doy un ejemplo, el BID, por ejemplo, tiene cerca de 200 personas haciendo procesos que hacerlos en Washington era muy costoso y hacía más sentido hacerlos en Costa Rica. Y así muchas empresas. De ese tipo de empresas hay muchas que se fueron creando como resultado de Intel, pero a pesar de eso, una empresa como Intel se fue
porque la velocidad de cambio tecnológico que tienen empresas como ese estilo no lograron adaptarse. Esa es la gran pregunta. Y una de las cosas que he visto en muchos de los startups brasileños que es fascinante, sobre todo los que están teniendo éxito, es que las personas que allí trabajan, no todas son o brasileras o si es una empresa argentina, son personas, son globales, trabajan en equipo, tienen gente por todo el mundo. Una empresa, para darle un ejemplo, veía yo el otro día, Mercado Libre tiene que enganchar algo así como 4.000 ingenieros y tienen que, para poder contratar 4.000 ingenieros de sistemas, casi que entrevistar 3 veces ese número. Entonces, le oí decir eso justamente al fundador de Mercado Libre, de tal manera que este es el tipo de retos que tenemos y sin embargo es todavía números muy, muy pequeños de cara a las grandes necesidades, a los millones de latinoamericanos que tienen que estarse repensando para esta nueva economía. Presidente, la pregunta para usted, pero yo quisiera reformularla un poco. Es el tema del desafío de la educación, pero también, además del aspecto de la capacitación técnica, hay también un tema de ciudadanía, de preparar la gente como para ejercer su ciudadanía con responsabilidad, ¿no? Y ahí se ve un panorama donde hay gente que se está quedando rezagada en términos de sus competencias, ¿no? Y al mismo tiempo tienen ganas de participar, ¿no? Pero muchas veces son personas que están muy al margen y que no están como que entrenadas, empapadas en una cultura cívica de participación. ¿Qué tan preocupante es este panorama? ¿Qué riesgos de una especie de cortocircuito social y político existe en la región? Mira, yo tengo una visión quizás un poco ingenua, mas bien optimista en esos asuntos. A partir de mi experiencia personal. Yo me acuerdo cuando yo vivía en París hace muchos años, 50 años, para hablar por teléfono era un problema gravísimo. Había que hablar por teléfono en São Paulo y París, había que estar en el PTT, el puesto de cables allá para esperar por una cola, no sé cuándo. Más tarde yo vivía en Chile y entonces mi suegro vivía en el interior de São Paulo, Araraquara. Bueno, para hablar ahí era por radio amador. No había otro modo de radio amador. Eso para no hablar de mis abuelos. Mi madre nació en Manaus. Entre Manaus y Río, 15 días de embarque. Los cambios son más rápidos que uno se imagina. Hay transformaciones, ¿no? Y nosotros vivimos en una época que hay explosiones de transformación. Yo fui profesor en Stanford, creo que fue en Stanford, no me acuerdo, o Berkeley, no me acuerdo, donde había un núcleo de inteligencia artificial. Aquele era um foguete de ninho. E agora todos estamos aqui comunicando nós por intermédio do internet, do Zoom, quer dizer, então cambia, as coisas cambiam e a gente se adapta. Eu creio que a questão que Sérgio me ha planteado, se a gente tem a disposição para civicamente dar sequência e participar, eu creio que sim. Eu creio que é um anelo de que as coisas melhorem, né? E rapidamente avançam, aprendem, não? Mesmo caso nosso, caso mío, por lo menos, estamos falando por Zoom. Isso seria inimaginável. Eu hoje cumpri 90 anos. Inimaginável. Agora se habla, todos os dias estou por Zoom, hablo com toda parte do mundo, em Zoom, e me parece natural, desde que se habla um idioma pelo menos comum. Bueno, a gente se adapta, a capacidade humana de adaptar-se em circunstâncias variáveis é muito grande. O assunto aqui de la pandemia, de la situación que estamos portándonos, es una situación que requiere novedad. Y esa novedad ya está surgiendo. La gente ya está se organizando, ya están participando. Los más jóvenes tienen menos dificultad en adaptarse que nosotros, ¿no? Yo no soy ingenuo. Yo sé que eso cuesta, va a ser difícil, pero se logra, se logra. Y tenemos alguna conciencia de la situación en que estamos. Não vamos sair a passo se não tivermos
a capacidade de utilizar tecnologias novas. Isso é fundamental. Vai ser assim, queremos ou não. Alguns vão estar rezagados, vão estar ao margem, vão ser pessimistas, vão apostar no passado, mas outros vão mirar hacia adelante e já nascem com os desafios outros, novos. Não? Então, eu creio que, a despeito de tudo o que ha sido dito, eu estou de acordo com você que é assim, não? Na verdade, que tenemos, não há por que fazer como os avestruzes, meter a cabeça baixo a terra. Al contrário, há que creer que é possível e tentar avançar, tentar melhorar. Eu creio que a energia que existe nos países nossos acá, da América do Sul, é muito forte nesse sentido, muito forte. Se uno vai conviver realmente com o povo, se dá conta que a situação é precaríssima para nós outros. Para eles também, mas eles não se dão conta, estão peleando, estão lutando, querem melhorar. Há uma crença que o futuro vai ser melhor. Nós não somos intelectuais, teremos dúvidas, podemos ter alguns ceticismos sobre o que vai passar, não vai passar. O povo mais sencillo não tem ceticismo, tem necessidade de uma motivação. Claro que nesse processo há os que estão à margem, os que se perdem, os que desaparecem. Né? Isso é trágico. E por isso se requer governo para ajudá-los. Mas o ímpeto mínimo vendrá, como vem há muito tempo que vem, pela sociedade civil, pelos inventos, das ganas que as pessoas têm de sobreviver, de comunicar-se, de descobrir formas de, a despeito de todo, de ir para adelante. Eu sou mais bem de orientação, personalmente, sou mais otimista que pessimista. Muy bien, Moreno. Brian, please jump into the discussion anytime you want. Ahora se me ocurre lo siguiente, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué los gobiernos, los organismos multilaterales, el sector privado, en conjunto pueden hacer como para, de alguna manera, relanzar una etapa de crecimiento e inclusión en Latinoamérica, teniendo en cuenta dos cosas? Que la situación es muy difícil, es mucho más difícil de lo que fue en el pasado, y los mecanismos de coordinación regional son muy débiles hoy. Pero ¿cómo superar estas dificultades como para relanzar una etapa de crecimiento en la región? Bueno, yo empezaría por algo que decía el presidente Cardoso, que tiene toda la razón. Nunca podemos subestimar la capacidad del ser humano de adaptarse y de superarse. Yo creo que esa es una constante muy, muy importante y es casi que una de las condiciones favorables que le ha permitido a América Latina sortear todo tipo de retos. Frente a tu pregunta, Sergio, claramente para salir de esto, o sea, América Latina ha tomado decisiones en el pasado que le permitieron salir adelante con éxito. Basta ver, por ejemplo, la cobertura que tenemos hoy en día en educación o la que tenemos en salud. Es muy distinta a la que fue hace 20 años. Los avances en todo sentido, de todo tipo de indicador social, son positivos. Pero creo que aquí lo que pueden hacer, yo creo que lo primero es que se va a requerir una respuesta mucho más multilateral. O sea, tenemos que encontrar una manera de regresar a un multilateralismo, y creo que eso es mucho de lo que el presidente Biden está hablando. Yo creo que ahí tiene que haber una respuesta importante para poder sortear este tipo de retos. Los organismos multilaterales van a requerir de mucho más capital para poder atender las necesidades de los países. Como muy bien decía el presidente Cardoso, con todo este aumento de deuda que se ha tenido que hacer, porque, digamos, lo peor que puede hacer un país es dejar de generar los estímulos fiscales que se requieren mientras que estemos durante la pandemia, porque si por alguna razón se retiran, la caída es mucho más profunda, y esto no es como un switch que uno prende y apaga. O sea, los efectos en ese sentido son mucho mayores. Indiscutiblemente,
el cómo acelerar obviamente todo lo que se puede hacer para acelerar y tener la vacuna, creo que es el tema inmediato, pero hacia adelante yo creo que aquí vamos a requerir de una conversación público-privada mucho más profunda. Yo veo de manera optimista, por ejemplo, cómo ha venido cambiando la conversación del sector privado global. Si uno mira, por ejemplo, la semana anterior, que fue toda virtual la reunión de Davos, los compromisos de las empresas para tomar cuenta de una cantidad de cosas ya en los llamados indicadores de salvaguardas ambientales, de gobernabilidad, de lo que pueden hacer en gobierno corporativo. Aquí hay unos avances que se están dando y que cada vez van a presionar mucho más, no solamente sus empleados, sino también sus propios accionistas a que hagan mucho más para ser responsables en su manera de actuar. Y eso ciertamente para las empresas globales que empiezan a adoptar todos estos indicadores y que eso se vuelve parte de los informes que producen los auditores, eso va a tener efecto sobre las inversiones que llegan a nuestros países y eso va seguramente a ser adoptado por una parte importante de la empresa privada latinoamericana. Y creo que ese actuar del sector privado y ese buscar alianzas público-privadas para resolver cierto tipo de problemas va a ser más que necesario. Brian. Una pregunta para los dos. Los dos hablaron durante la primera parte de esta presentación sobre el buen liderazgo que vimos en crisis anteriores. La salida de la década perdida o después de la década perdida en los años 80 se produjo por buen liderazgo, por reformas y por una generación de la cual el presidente Cardoso formó parte, tal vez su representante más importante, con otros líderes como Lagos, por ejemplo, y Zedillo en México, que aprendieron algunas lecciones a duras penas durante los años 80, salieron frustrados de esa experiencia y tomaron la decisión de aprobar reformas importantes que eventualmente llevaron a sus países adelante. Mi pregunta es si ustedes ven alguna evidencia de una generación parecida de políticos formándose en este momento con la vocación de no solo hacer lo correcto, sino también tal vez de sufrir el costo político de hacerlo, porque sabemos que frecuentemente esas reformas importantes no son populares y pueden costar o al líder o a su partido elecciones en el futuro. ¿Ustedes ven una generación con ese coraje formándose en este momento? Permítame añadir un aspecto. Era también una generación que tenía una visión regional, ¿no? Y ahora a uno parece que cada uno va por su lado. Y yo quisiera traer acá un tema delicado, lo que ha pasado en BID, ¿no? En la elección del sucesor de Moreno, donde la región se resquebró, ¿no? Y no pudo apoyar un candidato de la región. Y por primera vez fue elegido un candidato que no es latinoamericano a la presidencia del BID. ¿Esto es un complicador de la situación o es un tema menor? A ver, obviamente yo sobre ese tema, por razones obvias, sobre el tema concreto del BID, pues me parece que soy el último que debe opinar. El presidente Cardoso opinó bastante y con razón. Yo simplemente diría que sí es importante retomar esa visión del conjunto de la región. Yo creo que nosotros, es como ese dicho africano que dice que si quieres llegar rápido, vete solo, si quieres llegar lejos, vete acompañado. Y creo que la región necesariamente tenemos unas oportunidades enormes. O sea, vamos a vivir un entorno de mucha tensión entre China y Estados Unidos. Yo veía ahora aquí un mensaje y me alegra y lo celebro, que decía que Intel va a regresar este año a Costa Rica. Desconozco los detalles de esa decisión, la celebro, pero no creo que, o creería mejor,
que una de las razones puede ser todo este tema de reshoring y toda esta discusión de reshoring que se está dando, de que básicamente va a haber una presión cada día mayor para traer la producción más cerca de los países, y aquí hay una oportunidad para Latinoamérica. Esas obviamente son decisiones que se dan a niveles de las empresas. Por supuesto, tienen que haber entornos que sean suficientemente atractivos, pero creo que este es un momento en que tiene que haber mucho más latinoamericanismo, tiene que haber una manera de encontrar esas convergencias. Y frente a la pregunta de Brian, yo diría que a nivel, hoy en día, y yo me encantaría oír lo que opina el presidente Cardoso, pero no es fácil, o sea, gobernar hoy en día es muy difícil. Las redes sociales han hecho que la gente se mantenga, llamémoslo, en tribus, la tribu que habla de una cosa, la que habla de otra, no se comunican entre sí. A nivel local hay experiencias muy interesantes en Latinoamérica. Uno ve gobernadores, ve alcaldes que están teniendo muchísimo éxito porque tienen que resolver problemas inmediatos. Yo espero que de ahí sea la cantera, si se quiere, de donde salen los nuevos liderazgos capaces un poco de asomarse a tener el tipo de liderazgo que pudimos ver en esa generación que mencionaba Brian, del presidente Cardoso, del presidente Zedillo, del presidente Lagos. Presidente Cardoso. Mira, yo creo que hubo recién un cambio importante en Estados Unidos, en la elección de Biden. Vamos a ver lo que resulta de eso, porque es cierto que en el pasado hubo un acercamiento del país, del liderazgo latinoamericano de los países latinoamericanos, pero no podemos poner al margen el peso que tiene Estados Unidos en la región. Yo creo que la elección de Biden propicia una visión un poco más abierta. Hay que verlo. Yo no estoy seguro, Brian sabrá mejor que yo, pero propicia un cambio en ese sentido. Las fuerzas económicas son más bien integradoras. Los mercados requieren espacio. Yo me acuerdo que en mi generación hubo un acercamiento muy fuerte de personas en la región latinoamericana. ¿Por qué? Por la razón política. Por las dictaduras produjeron su efecto opuesto. Creó un grupo grande de liderazgos que se hablaban con familiaridad, con intimidad, por teléfono o personalmente. Que yo soy amigo hasta el día de varios que fueron. En la época que yo vivía en Chile no eran nada. Eran compañeros míos, a veces en São Paulo, a veces ni eso. ¿No? Que ahora son líderes. ¿No? Bueno, en eso creo que esa cuestión del contacto personal cuenta. Yo me acuerdo una vez yo estaba en Estados Unidos y iba a llegar a ministro de Finanzas acá en Brasil, de Fazenda. Bueno, y la situación es desesperadora, porque hay inflación, no sé cuánto, y los brasileños siempre iban a Washington con ganas de engañar a los americanos, lo cual es imposible. Bueno, ocurre que quien entonces mandaba en el Fondo Monetario Internacional era un francés. Y yo hablo francés. Bueno, el hecho de hablar el mismo idioma, y para mí francés es mi segundo idioma, facilitó mucho un acercamiento con el Fondo Monetario. Son detalles, no es necesario que sea así. Pero conocer, tener relación, poder tomar el teléfono y hablar con la persona, ayuda mucho. ¿No? Yo les déjeme contar una pequeña historia personal. Yo fui educado, mi padre era militar, me acuerdo muy bien de la Segunda Guerra Mundial. No sabíamos acá si íbamos a estar con los aliados o con los nazis, porque había muchas tendencias pro-nazi, no sé cuánto. Finalmente fuimos a los aliados, fuimos a Italia, no sé cuánto, etc. Bueno, en la época de la Segunda Guerra Mundial, todo eso era un palco muy, muy lejano de Brasil. Lo que nos acercó fue la tragedia. Había submarinos alemanes que echaban a perder barcos brasileños, bombardeaban. ¿No? Copacabana tenía blackouts, porque había perigo de los submarinos alemanes. Hubo un cambio. Creo que fue Roosevelt, vino a Brasil. Yo me acuerdo de verlo en un auto pasando por la playa de Flamengo, en Río. Detalles, pero que cambiaron mucho las cosas. ¿No? Bueno, en ese momento, en lo que hace a América Latina,
tenemos intereses que son tripartitos. Tenemos interés con Estados Unidos, porque indudablemente lo tenemos, pero también con China. Los chinos son los más grandes compradores y ahora empiezan a ser vendedores también. Y tenemos con Europa. Hay que, creo yo, que jugar con esos tres, no porque por oportunismo, sino porque somos parte de un mundo que ya no es más aislado, es un mundo que es global. ¿Ah? Quizás los liderazgos de la región no tengan ainda, no todos, pero buena parte de ellos no se percató de esa situación y siguen mirando como si viviéramos en una otra época. Yo creo que todo eso va a cambiar, espero, en una buena dirección. No hay guerra visible. Yo viví toda mi vida con la expectativa de una guerra, y hubo guerras. Eso acabó, pero no hay guerra visible. Hay comercio visible, y hay pandemia, que mezcla a todos, pone todos juntos, ¿no? Y que tenemos que buscar soluciones globales. Aquí, de pronto, pero los insumos para la vacuna vienen de dónde? De India y de China. Algunos aquí se ponen con miedo. De los chinos, vamos a poner veneno, no sé, vamos a poner veneno por ninguno, ¿no? Entonces, es otra realidad, otro mundo. Entonces, yo creo que tenemos que apostar en ese otro mundo y necesitamos volver a algunos temas que son integracionistas de América Latina, ¿no? Ojalá el gobierno de Biden tenga capacidad de despertar otra vez entusiasmo en esa dirección. Yo les voy a contar, y termino aquí. Yo fui a una reunión en Miami, yo creo. Yo era ministro de Finanzas o del Exterior, no me acuerdo. Fui con Itamar Franco, que era el presidente. Fuimos y preguntándonos qué quieren ellos de nosotros, que era todo tan aislado. Y al llegar ahí, bueno, Itamar tenía la ventaja que hablaba poco, yo siempre hablé mucho, pero yo hablaba por él. Bueno, y nos encontramos con era Clinton. Lo que Clinton quería era una cosa aceptable, normal, ¿no? Fuimos con pie atrás. ¿Qué quieren ellos? Bueno, no querían nada, querían que darnos cuenta todos de que había una situación que había que compartilhar de dificultades, no sé cuánto. Todo. Yo creo que vivimos una situación semejante. Ojalá la pandemia abra nuestros ojos para mirar qué importa que sean chinos, que sean soviéticos, que sean europeos o americanos o rusos o lo que sea. Estamos condenados a estar juntos porque la tecnología nos pone juntos. No hay más modo. Entonces tenemos que crear nuevos modos de encarar, nuevas ideologías. Y los liderazgos vendrán. No es automático. Yo creo que eso será un liderazgo más joven. Yo nunca tuve ilusiones de intentar conseguir. No, eso pasa de generación para generación, ¿no? Los más viejos tienen que ayudar a las nuevas generaciones que empujen ellas el barco para adelante. Pero soy confiante de que vamos a hacerlo. Muy bien. Bueno, nos estamos acercando al final, pero yo quisiera aprovechar el comentario del presidente porque el presidente se refería a la Cumbre de las Américas en Miami en el año, el diciembre de 1994. 94, sí. Y ahora tendremos una Cumbre de las Américas este año y bajo la presidencia de Biden, en un contexto internacional donde otras regiones del mundo están profundizando su integración. Recién China, bueno, bajo el liderazgo chino, se estableció un marco de integración muy profundo y abarcador en Asia, ¿no? Comprehensive, no me acuerdo bien todo el nombre, ¿no? Son siempre nombres complicados, pero es un esquema de integración muy ambicioso. En tu visión, Morino, ¿es oportuno restablecer la perspectiva de una integración hemisférica como en aquel entonces se lanzó, ¿no? Que dio en el proceso que al final no se completó de creación de la ALCA? ¿O es un tema que no está sobre la mesa? No, yo creo que, a ver, creo que hoy en día la apertura de nuestras economías, y fue parte de lo que hicieron presidentes como el presidente Cardoso, es mucho más amplia. Brasil todavía es un país bastante cerrado, pero en general los países latinoamericanos están mucho más abiertos a comerciar con el mundo que en el pasado.
Y indiscutiblemente creo que la Cumbre de las Américas ofrece una oportunidad, más que, digamos, una discusión acerca de acuerdos comerciales, profundizar una discusión acerca de cadenas globales que pueden estar mucho más integradas con los países de Norteamérica y el resto de América Latina. Yo creo que ahí hay una oportunidad gigantesca que tenemos que aprovechar y que esa oportunidad se va a dar fundamentalmente desde las empresas. Claramente hay una responsabilidad de los gobiernos de crear los entornos, de facilitar mucho más el comercio, de hacer ventanillas únicas digitales, en fin, todo ese llamado software del comercio es tanto o más importante que digamos, los aranceles tradicionales que han venido bajando. Creo que igualmente esa cumbre de este año, que será seguramente en la Florida, será un gran momento para hacer una gran discusión sobre los temas de cambio climático. Aquí América Latina tiene mucho para hablar. Nosotros tenemos un poco menos del 10% de la masa global del mundo, tenemos el 40% de la biodiversidad. Lo que pase en la discusión de cambio climático puede afectarnos positiva o negativamente, y creo que este es un tema que no hay duda de que es central para lo que quiere hacer el presidente Biden, pero la voz de América Latina aquí tiene un peso específico porque somos una reserva muy, muy importante en cuanto a la capacidad de almacenar emisiones de CO2, como todos lo sabemos. Y por último, yo creo que hay otro tema que él está muy enfocado, y es la calidad de nuestras democracias, no solamente las nuestras, de nuestros países, sino las del mundo democrático. Y creo que mejorar el cómo opera nuestra democracia siempre será un tema importante, y esa coalición de países que piensan, digamos, en el valor de las democracias es fundamental. De tal manera que yo creo que hay tres ejes, por solo mencionar algunos, muy, muy importantes de lo que puede ser esa nueva cumbre. Excelente. Yo quisiera una pregunta aclaradora. La oportunidad viene del hecho de que estamos en un proceso de reshoring, o sea, hubo el offshoring de cadenas que se fueron alejando y ahora hay una tendencia de acercarse a los mercados y a las fuentes de suministros de materias primas. ¿Es esto que crea una oportunidad en la región y en el hemisferio en particular? A ver, son dos cosas, Sergio. Si uno recuerda y se remonta, digamos, 25 años atrás, la economía, por ejemplo, mexicana estaba basada, una parte importante de sus exportaciones, en lo que se llamó la maquila, que estaba en la frontera con los Estados Unidos. Esa maquila fue desapareciendo gradualmente y se fue al Asia especialmente y a China principalmente. ¿Qué pasó en estos años? Que los salarios reales del Asia fueron aumentando mucho más rápido que los salarios reales nuestros. Entonces, hay una convergencia, digamos, cada vez mayor en los salarios. Ese es un punto importante. Y creo que hay otro punto que está en el trasfondo de esto, que es lo que está haciendo, digamos, toda esta discusión de nearshoring, que es la tensión comercial que existe entre Estados Unidos y China, que yo no creo que vaya a desaparecer. Y esa es una tensión que para América Latina es compleja, porque yo creo que, como muy bien dijo el presidente Cardoso, nosotros nos hemos beneficiado de los vientos favorables de lo que fue nuestro comercio con el Asia. Brasil es un gran ejemplo de eso, basta mirar la composición de su comercio exterior, y eso es algo que no va a desaparecer. Entonces creo que es dentro de ese entorno que tenemos que ir encontrando posibilidades. Muy bien. Brian, ¿tú quieres decir algo más? Creo que estamos un poco sobre la hora. Estoy feliz, gracias con la conversación, muy satisfecho. Gracias. Presidente Cardoso, ¿quieres añadir algo más? No, yo no tengo nada más. Yo estoy aquí para aprender, no para añadir. Para aprender estamos todos, claro. Ojalá. Moreno, ¿algo más? Nada, yo agradecerle al presidente Cardoso, como siempre, su tiempo, a la Fundación Fernando Enrique Cardoso, a ti, Sergio, a Brian, por este tiempo que ha sido maravilloso, y muchas gracias por la oportunidad de participar. No, muchas gracias a ustedes, y lo interesante es que muchas veces hay razones para el pesimismo, pero acá creo que pudimos alumbrar aspectos que generan confianza, y confianza
envases realistas, ¿no? Como el proceso de reshoring, cómo aprovechar la tensión entre Estados Unidos y China, las perspectivas de la digitalización en la región, el activo que tenemos en términos medioambientales es un activo muy importante en términos globales, ¿no? Y como dijo el presidente Cardoso, los liderazgos van a surgir. Y creo que parte de mantener la conversación es mantener un ambiente favorable a que surjan los liderazgos de la nueva generación que puedan cumplir la misión histórica que cumplieron las generaciones anteriores de latinoamericanos. Entonces, que en nombre de la Fundación, muchas gracias. Brian, muchas gracias al Council of the Americas. I hope this is the first of many others. Not the last. Me too. Thank you. Bye-bye. Muito obrigado a todos. Chao, chao. Bye, bye Chao, now. chao. Muchas gracias.